Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el quien también la entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en mismo San Mateo, en el capítulo 23, el Señor hace un comentario bastante interesante que viene a colación precisamente a lo que estamos diciendo. Dice San Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y en este día, hermanos, este pasaje lo menciono porque el Evangelio de hoy en San Mateo 9:35 hasta el versículo 8 del siguiente capítulo, el Señor hace una referencia bastante interesante al ministerio pastoral que estaba diseñado para un propósito que con el tiempo iba a ir formándose y delineándose mucho más claramente para cada uno de nosotros. Un ministerio que iba a ir no nada más expandiéndose en su objetivo, sino también refinándose en su forma de presentarse ante el mundo. Y dice en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el Señor presenta la siguiente oración: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y se me hace muy interesante, hermanos, que en el capítulo 10, versículo 1, viene la respuesta a esta oración que el Señor les pidió a los discípulos que hicieran. El Señor les dice: la mies es mucha y obreros pocos, y puesto que hay necesidad, vean cómo el Señor inmediatamente responde y provee por lo menos esta primera parte de obreros que Él mismo iba a enviar a su mies. Y dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, el ministerio que el Señor establece aquí en la elección, como dice nuestro epígrafe, de los 12 apóstoles, refleja la necesidad de un mundo que se vuelve tanto más evidente en la falta de un pastor. Y es que vean cómo el Señor hace este comentario a causa precisamente de cómo vio a las multitudes. Dice el Señor que las vio y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, es decir, sin cuidador,
y dispersas. Aquí se refiere bajo ataque, por así decirlo. Como cualquier oveja que no tiene pastor. Y hermanos, qué interesante que el Señor hace notorio que nuestro mundo, y no nada más el mundo secular, sino también su pueblo está vacío, está disperso, está bajo ataque, como si muchos no tuvieran pastor. Y como decía, hermanos, las ovejas no solo resultan estar desamparadas, sino también, al parecer, están bajo ataque. Dice desamparadas y dispersas. No obstante, hermanos, también este ministerio que el Señor está estableciendo a partir del versículo 10 refleja la inmediata respuesta, la inmediata provisión del Señor a esta necesidad en particular que tanto daña a estas ovejas en persecución. Una respuesta, hermanos, que cuando nosotros vemos la expresión tuvo compasión, es muy raro que la veamos en los evangelios. La otra, no sé si recuerdan, fue cuando estaba Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto y el Señor ve la condición humana en su peor forma, ¿no? No por Lázaro, él lo iba a resucitar, sino la realidad de las personas que estaban allí viviendo sin esperanza. Y es que esta expresión de que el Señor tuvo compasión no es nada más de que, ay, me siento mal por ti. Esta compasión que el Señor siente por su pueblo es una que dice que literalmente viene de las entrañas, por así decirlo. Es como un dolor, como un golpe que viene desde las entrañas, precisamente ante lo que el Señor ve. No sé si ustedes lo han sentido cuando hay algún dolor o cuando hay alguna noticia, como que parece que nos pega en las entrañas, ¿no? Y bueno, la razón obvia es que tenemos ahí muchas terminaciones nerviosas, y ahí es donde se siente, ¿no? Pero el punto de todo esto es, vean desde dónde nace, viene desde el corazón del Señor, viene desde su interior esta compasión que siente por la humanidad. ¿Y qué hace entonces ante esta necesidad tan profunda y este dolor que viene desde el interior del Señor? Pues establece un ministerio del que vamos a leer todavía un poco más claro para nosotros en el Pentecostés, como hace algunos domingos. Un ministerio que vamos a ver más claro conforme van pasando los años, conforme viene San Pablo, etcétera, etcétera. Pero que ya desde ahorita, hermanos, lo vemos incluso aquí en San Mateo 10. Desde el mismo llamamiento de estos 12, como dice nuestro epígrafe. Porque, hermanos, los discípulos se nos presentan en su descripción, ahí la pueden ver en el versículo 2 del capítulo 10, se nos presentan ahí los discípulos, los apóstoles, perdón, como las primeras ovejas a quien el Señor salvó. Y a lo mejor no es tan obvio con los que vienen en el versículo 2, dice Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás. Vean lo que viene al final. Hasta parece que es nombre y crimen, ¿no? Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, pues bueno, ese se llamaba su papá, ¿no? Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, que pues no estoy muy seguro si era un crimen, pero por lo menos era mal visto. Este cananista lo conocemos en otros evangelios como celote, que si lo pusiéramos en palabras modernas nuestros hermanos sería, por ejemplo, Simón el guerrillero, ¿no? Simón el zapatista. O sea que el Señor también salva a los de izquierda.
Y bueno, el peor de todos, por si nos faltaba ejemplo, es Judas Iscariote, ¿no? El que también le entregó. Y uno dice, bueno, pobres de esos, ¿no? Pero yo no sé qué es peor, que esa sea la única mención, esa sea la única pedrada que San Mateo se da a sí mismo, o las pedradas que la Escritura le da a los de antes. Porque Pedro, que nada más tenemos ahí su nombre, qué clara fue la salvación del Señor para él, ¿no? Golpe tras golpe con Pedro, con Andrés también. Uno dice, bueno, los buenos son Jacobo y particularmente Juan, ¿no? El discípulo amado, quien irónicamente estaba pidiendo lo que ya tenía, ¿no? Ser segundo y tercero en el reino de los cielos, como si no lo fuera ya, ¿no? El punto es que el Señor nos presenta a cada uno de estos, los que van a ser sus apóstoles, con sus alias o con nombres lo suficientemente claros para que sepamos que ellos son los primeros a quienes el Señor salvó de ese descarriaje y de esa persecución. Hermanos, qué importante es el ministerio como mecanismo de rescate y sostén para su pueblo, ¿no? Curiosamente, hermanos, hay un detalle que llama la atención de nuestro pasaje, particularmente a partir del versículo 5. Y vean lo que dice el Señor muy extrañamente, dice que les dio instrucciones a los 12, diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hermanos, no es porque San Pablo todavía iba a llegar después, no es porque el Señor esté contradiciendo al Espíritu Santo que envió a las naciones dando el don de lenguas, sino que el Señor está mandando a predicar su mensaje no de manera, vamos a decirle, universal, abierta, pública, sino específicamente a las ovejas de Israel, porque así es como es el ministerio de nuestro Dios a su pueblo. Y hermanos, porque por extraño que parezca, el ministerio a los gentiles iba a ser igual de exclusivo. No sé si ustedes han escuchado recientemente el término inclusivo, ¿no? ¿Qué es la inclusividad, hermanos? Que nadie se quede afuera, ¿verdad? Según. No sé si se han puesto a pensar, y por esto el Señor es bastante exclusivo siempre. Porque, hermanos, cuando todos entran, cuando todo es muy inclusivo, cuando todos entran, nadie está dentro. Cuando todos están bien, nadie está mal. Y es que resulta precisamente que este ministerio de los príncipes del pueblo del Señor no va dirigido al mundo. La labor pastoral, hermanos, esto es muy interesante, no es para el mundo, es para la iglesia. Y hermanos, no se trata de que la sanidad, la vida y la restauración del Señor no sea abierta para todos, sino que este es un trabajo específico y personal que debe darse con las personas a quienes se invita. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se da todo gratis, y este es un principio básico del capitalismo, cuando se da todo gratis, cuando se da todo sin interés, a la gente no le llama la atención y lo menosprecia, lo desprecia, no lo valora.
Hermanos, el Evangelio de nuestro Dios no es público, no es inclusivo, es exclusivo y es personal y es directo. Porque hermanos, cuando el Espíritu hace su obra a través de este Evangelio, las personas dejan atrás lo que eran. Qué interesante el aspecto del ministerio, hermanos. Todos los discípulos y los apóstoles que tenemos aquí dejaron lo que eran, porque así es como funciona el Evangelio de Dios. No es que cualquiera pueda entrar. No es pásale sin importar. En Estados Unidos el eslogan que ponen en las iglesias después de la banderita es todos bienvenidos. Y lo más triste, hermanos, es que aunque estén bienvenidos y puedan entrar libremente por las iglesias, en el reino de los cielos no van a entrar. Eso es lo triste, hermanos, de hacer un evangelio inclusivo. Porque sí, hermanos, el Señor llamó a pescadores, pero los hizo pescadores de hombres. Porque el Señor llamó a un publicano, pero le quitó su profesión de ladrón. Porque el Señor llamó a un celote, pero le quitó su guerrillismo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el objetivo de la palabra de Dios no es ir a darles de comer a las ovejas en donde estén. ¿Verdad que no? El objetivo no es ir a alcanzar a la oveja que está sucia en el lodo y ahí darle de comer y ahí dejarla. ¿Verdad que no? El objetivo no es ir a darle de beber a la oveja que está lastimada, que está herida, que está rota y ahí dejarla en su condición, en su miseria. Eso sería si el evangelio fuera inclusivo. Así sería si el evangelio fuera para todos, para el que quiera venga y ahí hártese. El evangelio es exclusivo, hermanos, porque dentro de eso que excluye la condición de la que nos rescata y la condición de la que quiere librarnos. ¿Se fijan cómo funciona la compasión de nuestro Dios, hermanos? ¿De qué se trató esa compasión que el Señor Jesús sintió por su pueblo? No dejarlos así como están, no ir a mandar sus discípulos, ande, apapáchalos. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Pues quitar ese desamparo que tenían, ¿no? Esa dispersión en la que estaban sumidas sus ovejas y traerlas poco a poco a los delicados pastos. Y hermanos, el mensaje del Evangelio es individual y exclusivo, y cuando se recibe resulta en personas que habiendo dejado su estilo de vida, que habiendo dejado de lado su condición humana, se vuelven exclusivamente parte de esta nación santa de la que leíamos, de este pueblo adquirido por Dios, para nuevamente y ahora ellos anunciar las virtudes de aquel que les llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, qué importante que el Señor nos ha dado un ministerio a nosotros que va dirigido a cada uno de nosotros directamente. No es ahí cuando quieras lo recibes. Cuando te den ganas, ahí le pases. O entras o no entras.
O escuchas o no escuchas. O dejas tu vida atrás o no la dejas atrás. Y lo más hermoso, hermanos, es que la primera prueba que tenemos aquí fueron los primeros ministros a quienes el Señor llamó. Y el objetivo para nuestro mundo, hermanos, es que nosotros seamos como los 12 apóstoles, los primeros ejemplos de lo exclusivo que es el mensaje del Señor para las personas que están lejos, para que las personas que están perdidas puedan conocer la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque estás con nosotros, por la bendición tan grande que has dado del ministerio, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida, Señor, de todos nuestros pastores y ministros. Te doy gracias, Padre, porque nos has dado a tu pueblo, Señor, la bendición grande de recibir la palabra, Señor, de recibir los sacramentos de estos príncipes de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en su doctrina, en la doctrina de tus apóstoles, Señor, y en la enseñanza de nuestros pastores, Señor, tú mantienes, Señor, a tu iglesia, tú restauras, Señor, a tu pueblo, y tú quitas, Señor, de ellos su estilo de vida y los transformas para una vida nueva en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a cada uno de nosotros en nuestra vida nos pusiste a un pastor, Señor, nos pusiste a un ministro delante de nosotros para que nos trajera, Señor, a este mensaje exclusivo, a este mensaje directo, Señor, y personal al que tenemos que escuchar atentamente, Señor. Te pedimos, Padre, que en nuestra vida humana escuchemos el mensaje de tu palabra, Señor, que en nuestra condición de pecadores, Señor, escuchemos la voz de tus príncipes, Señor, cuando se sienten en la cátedra de Pedro, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de la vida que nos gobierna en ocasiones, Señor, y ayúdanos, como dice en Tito, a tener esta nueva regeneración por el Espíritu Santo, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Rescata a las ovejas perdidas de tu pueblo, Señor, y tráenos, Señor, a los delicados pastos en donde quieres hacernos descansar. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.